El Escuadrón Fénix para la guerra fue el mítico Escuadrón Fénix que ideó la Fuerza Aérea Argentina para poder cumplir misiones logísticas de apoyo a la aviación de combate de la Fuerza Aérea. Precisamente porque la Fuerza Aérea es una fuerza preparada y entrenada para operar en el continente, no mar adentro, no tiene elementos de navegación los aviones de combate. Los aviones de combate tenían una aviónica muy baja, muy baja. Nunca se pensó, no había una hipótesis de guerra en el mar. Entonces los aviones no tenían equipamiento importante para interceptar un barco a una distancia de 50 millas de la costa. No tenían. O sea, por eso se necesitaron aviones guías, por eso se necesitaron aviones que hagan escucha a altura y retransmisión en vuelo, porque también los aviones al volar a muy baja altura no tenían triangulación de ningún elemento de navegación, por más básico que sea. Era imposible prácticamente en la inmensidad del mar que esos aviones se orienten. Era rumbo y fe nada más. Los 31 aviones del Fénix fueron 8 aviones del Learjet, similares a los Learjet de la Fuerza Aérea Argentina, 6 aviones Cessna Citation, todos estos reactores, al igual que el HS-125 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, todos esos reactores. Después hubo 4 aviones Turbo Commander, 2 de GA del Estado y 2 de la empresa Cata, un avión Merlin 3B de la empresa Astilleros Alianza, 3 aviones Mitsubishi de empresas. Posteriormente se incorporaron en el mes de mayo 8 aviones Aerostar, Piper Aerostar, bimotores de motor convencional, bimotores a pistón, con una buena velocidad de vuelo para cumplir misiones de exploración y reconocimiento. Fénix fueron, en definitiva, 31 aviones que se acoplaron a 6 aviones militares. Esos aviones eran de la Segunda Brigada Aérea, eran 4 Learjets, Tango 22, 21, 22, 23, 24, un guaraní, el Fostro 34, y un avión del Instituto Nacional de Aviación Civil, un Lear 35. Todos esos aviones, al igual que los nuestros, eran aviones no ofensivos. Cuando se recuperan nuestras Islas Malvinas, el día 2 de abril, cada uno de nosotros, los aviadores civiles que fuimos convocados, no teníamos la menor idea que íbamos a vivir aquello que después experimentamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los integrantes de Policía Federal, que volábamos este avión, el Cessna Citation. En el caso mío, volaba con el, en ese momento, oficial inspector Oscar Alberto Díaz y con el sargento Jorge Aníbal Martínez. Y yo estaba al frente del mantenimiento. Y este era un avión que siempre volaba con mecánico, siempre. Entonces todos los vuelos se hacían con mecánico. Así que yo tenía muchas horas arriba del avión. Ya llevábamos 4 años con el avión y yo volaba siempre. Darle una mirada, un chequeo general a todo. Esa era mi función. O sea, que el piloto se desentienda del avión. Y en una tripulación siempre la confianza está, que le delega al mecánico hacer eso.
El mecánico es el que se encarga de todo. Si bien el piloto viene y da una mirada también, pero o cualquier novedad, fijarse a ver si se lo puede reparar y eso. Un día me tocó que entraban a la parte de donde se juntan, vio que se corren en el centro de operación, donde salían los aviones. Teníamos un vuelo, salíamos en una misión y fueron los dos pilotos que volaban conmigo, que era Arcidiácono y Oscar Díaz. Ellos entraron ahí, yo me quedé, terminé de ponerle el combustible, revisarlo, y me vengo y me paro afuera esperando que salga. Viene, eso no me lo olvido nunca, viene un jefe de ahí, de todo el comando que había. Pasa al lado mío, el día me dice, ¿qué hace acá? Me dice. Uy, ¿qué hace? Digo, señor, soy así. ¿Y qué hace acá afuera? No, señor, mire, esto. No. Usted es parte de la tripulación. Usted tiene que saber a dónde va y a qué van. ¿Cómo lo van a dejar afuera? Paso. Entré. Esas son las otras cosas que también las recuerdo, ¿no? Y bueno, me sentí parte. En ese momento, en el año 1982, trabajaba en la empresa de Loma Negra, propiedad de la señora Amalia Lacruz de Fortabat. Y volaba ahí como piloto del directorio. Era piloto de la señora misma, éramos 3 pilotos. El señor Edgardo Acosta, el señor Teodoro Delorme, fallecido, que en paz descanse, y yo. Fui convocado para la Guerra de Malvinas a raíz del avión que yo volaba, que es un Learjet 35, pertenecía en ese momento a la empresa Loma Negra, de la cual yo era el jefe de pilotos, y junto con un compañero fuimos convocados, como digo, y se nos destinó en la base de San Julián, en el sur, y desde allí tuvimos operaciones varias, en total 14 operaciones de toda clase con motivo de la guerra. Era una aventura bastante importante para nosotros, para el país, para la nación, para todo. Así que, bueno, la Constitución dice que te puede solicitar la patria, te puede solicitar, y así fue, y allá fui. Bueno, nunca supe decir cuándo iba a regresar, porque ninguno de nosotros tenía la certeza de cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, nada más. En ese entonces volaba para Radio Rivadavia. Era piloto del avión de la radio, volaba un Aerostar 600. Bueno, el Aerostar era un avión bimotor, motor a pistón de 6 plazas, pero era un modelo de avión muy rápido, de lo que había y de buena autonomía. Por eso fueron tomados para la Fuerza Aérea directamente. Y el 5 de mayo del 82 me llegó una citación, me debía presentar en el edificio Cóndor con todos los papeles del avión y ahí fue la convocatoria directamente. En el Cóndor me dieron la chapita y un certificado, y al día siguiente teníamos que llevar el avión a Morón para que quedó incautado para la Fuerza Aérea. Empieza el conflicto de Malvinas y Alberto Gaboto, me dijo: Pepe, mira, hay muchos problemas, están los Aerostar en el sur y me piden de Fuerza Aérea alguien totalmente lleno en el tema, que sea piloto, técnico, todo. Yo puedo hacerlo eso. Bueno, entonces directamente me hacen todo, me voy a Río Gallegos, me presento ante el comodoro Natalio Rodoni, que era el jefe de la base. Me dijo: bienvenido, acá estamos. Me hizo la documentación y bueno, y arranqué ahí con el tema Malvinas. A raíz de mi conocimiento con tantos pilotos que volaban otro tipo de aviones, como ser Mitsubishi o Merlin o Turbo Commander, cuando yo a lo mejor no volaba ese día o no estaba en la actividad que me correspondía ese día, y me enganchaba a volar con los Mitsubishi. Volé mucho tiempo con un ex comandante de Austral, se llamaba Gonzalo Gil.
un Mitsubishi, como el que volaba el Bocha Quiroga, igual. Pero éramos todos pilotos conocidos, éramos todos pilotos civiles, que nos conocíamos ya de la época de Don Torcuato y de Aeroparque, ¿no es cierto? El Mitsubishi es un avión muy distinto a los otros aviones. Es un avión que no tiene alerones, tiene spoiler y es muy noble, muy noble. Es un avión que aterriza en campos cortos y aparte tiene una autonomía de 4 horas y media. Y en el 82 me mandaron el telegrama, a las 10 de la noche me llegó el telegrama, no antes, que nos teníamos que presentar en el Cóndor, ese mismo día. Así que a eso de las 11 de la noche, creo que estábamos en el Cóndor y nos dijeron que al otro día teníamos que estar en Morón con los aviones. Si estábamos dispuestos a ir con los aviones, porque no nos obligaron, nos dijeron llevar los aviones. Y nos dijeron si estábamos dispuestos a ir al sur. Todos dijimos que sí, así que al otro día salimos para Comodoro, estuvimos ahí unos días y después de Comodoro nos mandaron a Puerto Deseado. El Merlin 3D fue un avión para la época de avanzada, de perfil laminar, tipo jet, el perfil que tenía. Ese era un problema y una gran ventaja. La gran ventaja era que le daba mucha velocidad al avión, con dos turbinas era un turbohélice que tenía unas turbinas Garrett de mucha potencia, entonces tenía una velocidad muy linda y una autonomía muy importante. Volaba, tenía 9 horas 30 de autonomía. Tenía un radar de 300 kilómetros, tenía un VLF hermosísimo para navegar, con una precisión importante, y eso lo hacía como un avión no apto para la guerra, porque ni un avión civil es apto para la guerra, pero para algunas operaciones que necesitaba la guerra era bastante importante. La empresa Astilleros Alianza estaba totalmente de acuerdo en proporcionar el avión a este petitorio que hizo la Fuerza Aérea, y nosotros, los tripulantes, también estábamos muy de acuerdo. Las misiones más importantes que nos dieron para cumplir, la primera era la de guiado de aeronaves, la segunda de diversión o engaño, la tercera de retransmisión de comunicaciones en vuelo y la cuarta, exploración y reconocimiento. Digo que era la más importante porque después estaba búsqueda de salvamento, transporte de personas y de elementos, pero las 4 importantes eran esas. Lo que nosotros hacíamos era exploración marítima. Era el GERA, Grupo de Exploración Marítima. Y en partes donde había barcos hacíamos la exploración del buque. Íbamos directamente al buque y rasante, a ver el nombre, dirección, tipo de barco que era, qué llevaba, y teníamos que informar después al aterrizaje todo lo que veíamos. Siempre embarcaciones civiles, transporte de containers, de petroleros, remolcadores, todos los que navegaban para el estrecho de Magallanes, y nada más. Y después, bueno, el cruce de terror con 2 helicópteros de la Armada que venían muy bajos sobre el mar, y yo iba explorando para el sur y ellos venían para el norte y nos cruzamos y yo pensé que eran ingleses. Pánico con el otro, con el copiloto que tenía yo, no era copiloto, era observador. Y realmente un pánico, no sabíamos quiénes eran, qué hacían ahí, aparte. No estamos cerca de la costa, un poco alejado, no se veía la costa, nada.
el miedo en un avión de turismo que sea derribado ahí. Porque ¿qué es el miedo en una persona que no sabía que iba a estar en la guerra y que en un momento empieza a ver la guerra? Empieza a ver la guerra, empieza a ver que las escuadrillas despegan de la pista donde estábamos y que se iban 4 y volvían 2. Y que esa noche en el casino, que en la noche anterior estaban toda la gente, faltaba gente. Entonces ahí empieza a crearse un rumor del miedo que te empieza a abrazar, que te empieza a llegar, pero que no se puede materializar y decir, ese miedo me acompañó después, porque en el vuelo generalmente ocurre una cosa maravillosa que es la pérdida del miedo. Desaparece el miedo. Desaparece el miedo y empieza la tensión profesional es la que maneja el vuelo. La tensión de llevar el rumbo, de mantener la distancia, de escuchar, de pensar en los instrumentos que pueden andar, porque volar sobre el mar te crea de por sí solo una incertidumbre de que no hay pista de aterrizaje abajo. En aquella época se hablaba que los ingleses podían atacar o pensaban atacar o había trascendido Córdoba y Buenos Aires. Había que cubrir un espectro del mar argentino de exploración de largo alcance y el de corto alcance con otro tipo de aeronaves o helicópteros. A los Cessna Citation nos desplazaron a Comandante Espora, desde donde operábamos. Las misiones eran con órdenes fragmentarias, aunque no siempre venía una orden fragmentaria. De pronto venía un oficial de la Fuerza Aérea y nos decía, tenemos que salir y vamos a hacer un tipo de exploración. Normalmente las operaciones de exploración y reconocimiento, las nuestras, por lo menos los que estábamos en Comandante Espora, eran hasta las 200 millas náuticas, o sea, 360 kilómetros fuera del continente, barriendo con el radar todo lo que hubiese o que encontráramos en la superficie. Cuando llegamos a Santa Cruz nos dijeron que teníamos que hacer un vuelo, si estábamos dispuestos a hacer un vuelo a las Malvinas guiando a los Pucará. Dijimos que sí, y así que hicimos el primer vuelo el día 15. Ahí llevamos 3 Pucará. Llegamos hasta las islas y ahí volvíamos. Teníamos que ir con una velocidad, era la velocidad que podían volar los Pucará, porque estaban con bombas, ¿cómo se llaman las bombas incendiarias, no? Entonces a la vuelta ya volvíamos a velocidad al máximo. Veníamos haciendo zapitos y íbamos a 30 metros sobre el agua para que no nos agarre el radar. Veíamos las islas, ahí nos volvíamos. Hacíamos un ruido con el micrófono porque no podíamos hablar, entonces nosotros volvíamos y los chicos seguían. Los chicos digo porque eran de 20 años, no sé, el mayor no sé cuánto tendría. Algunos eran más grandes, pero la mayoría eran alférez, tenientes, más chicos que yo. Una cosa que hicimos también fue el hecho de que hacíamos retransmisión de cuando atacaban en la isla, nosotros nos elevábamos a 10.000 metros y ahí retransmitíamos por un sistema que habían puesto en el avión al Cóndor. Nosotros no escuchábamos nada. Lo único, cuando teníamos que volver, ahí nos llamaban y bajábamos. El Learjet en particular es un avión que tiene una performance muy buena, es muy rápido y vuela muy alto. Y respecto de las misiones, tenía la gran ventaja de que, visto en un radar, podía presentarse
fácilmente como un avión de caza. O sea, tenía velocidad, tenía altura, similar a la que los aviones de la Fuerza Aérea, tanto Mirage como A4B, podían desarrollar. De manera que la idea era distraer a la Fuerza de Tareas para que ellos pensaran que se trataba de uno o dos, en nuestro caso, porque íbamos a la par, aviones de caza, y ello hiciera que se dispararan defensas, lo cual ocupaba la Fuerza de Tareas y el portaaviones o a los portaaviones, mientras un ataque verdadero iba a aparecer por otro lado y con la intención de encontrar a los ocupados abasteciendo, despegando y aterrizando en el portaaviones y poder tener un ataque más efectivo. Ese día, el 9 de mayo, también hubo que despegar, obviamente con una orden fragmentaria, junto con el otro avión, con el Víctor Romeo 17, cuyos tripulantes eran el mayor González y el capitán Seaglio, que en paz descansen ambos. Y de ahí despegamos los dos juntos hacia nuestro objetivo material, valga la redundancia. Y allá fuimos, estaba la posición geográfica de eso era, nosotros estamos volando de oeste a este, ¿no? O sea, del continente hacia las islas. Ese objetivo material estaba más allá de las islas. Y sobre las islas la orden era que teníamos que orbitar, o sea, volar en círculos a una altura de 45.000 pies, lo cual ahora al sistema radar de la flota le indicaba que podía ser lo que se llama un paraguas aéreo, o sea, aviones que están a gran altura observando lo que sucede abajo, y si los aviones de la Fuerza Aérea están en problemas, los aviones que son parte del paraguas van a descender para ayudar en el combate o en el ataque. Eso hacía que la misión fuera de un carácter completamente distinto, y ahora íbamos a estar sobre la flota muy probablemente como un blanco fácil. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Justo en el momento, poco antes de empezar a descender, apareció sobre la nubosidad, porque estaba todo nublado, todo cubierto, normal para esa época del año en el sur argentino. Apareció una estela entre la nubosidad, como que venía, salió entre la nube, así que de dónde haya venido, ahí abajo no lo podemos saber, pero salió entre la nube. Le grité a mi jefe de escuadrilla que veía 2 misiles en tal dirección, que en ese momento era sobre nuestra derecha, como si fuera la 1 del reloj. Para cuando le avisé y reaccionamos, uno de los misiles se perdió, no lo vi más, y el otro pasó por el costado izquierdo nuestro. Mi guía estaba a la derecha, o sea que el misil erró a los 2 aviones y pasó por mi izquierda aproximadamente, yo diría, a no más de 100 metros, porque el misil debe tener 50, 80 centímetros de diámetro y unos 4 o 5 metros de largo, y yo le pude apreciar el color de la nariz, que era negro. Gracias a Dios, de alguna manera, por alguna razón, el misil se erró. Así que cuando explotó, el que estaba delante nuestro, el líder, que en este caso era el Víctor Romeo 17, era el otro Learjet, dijo, nos dieron. No, lo estábamos viendo nosotros, no te dieron nada, no pasó nada. Habrá sido la explosión. Entonces la orden fue, descendemos ya como se puede, cada uno por su lado. Sus palabras y textuales fueron: rajemos rolo cada cual por su lado. Y eso en un vuelo militar no se puede hacer, pero
te puedo usar una mala palabra, el cagazo que nos agarramos fue tan espantoso que, bueno, que lo primero que le salió fue eso. Y el descenso fue bastante brusco, repentino, que entramos directamente en la nubosidad, en la capa de nubes, y cada uno por su lado, así que no nos vimos más. Por unos segundos, que parecen vidas, parecen años los segundos, no nos vimos. Y de golpe aparecimos en una superficie de agua y montaña y a ambos lados. Entonces, montaña a ambos lados, no, en ese momento, ahí no había otra cosa más que el canal de San Carlos, que separa a las dos Malvinas, Así que por ahí huimos, como quien dice, gaucho que huye sirve para otra, ¿no? Lo que más me acuerdo de ese momento es que, bueno, no hace falta decir que nos temblaban las manos porque habíamos pasado por algo muy feo. Y los dos aviones llegamos al mismo tiempo y nos volvimos a juntar antes de aterrizar en el aire. Aterrizamos normalmente y literalmente los 4 pilotos, que éramos los únicos ocupantes, nos arrodillamos y besamos el suelo. Como acción destacada del Fénix, puedo decir lo que dijo en su momento, después de finalizar la guerra, el brigadier Crespo, el jefe de la Fuerza Aérea Sur. La Fuerza Aérea no hubiese podido cumplir sus objetivos y destacarse en la guerra si no hubiera contado la Fuerza Aérea con el Escuadrón Fénix y con el Escuadrón Hércules. Fueron los dos escuadrones que pudieron posibilitar las misiones de los aviones de combate que de alguna forma se destacaron en el mundo entero, sorprendiendo a los ingleses. Hasta ellos mismos hablan muy bien de nuestra aviación argentina. Algún día se va a recordar a la nómina de pilotos civiles que fueron a la guerra voluntariamente, ofreciendo lo mejor de su vida, que era la vida misma, y estar ahí.